Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a esta cuarta clase de la asignatura de planes de emergencia y autoprotección. Lo primero de todo, desearos un feliz año a todos vosotros y espero que hayáis podido, aparte de estudiar, pues descansar durante las Navidades y que hayáis tenido pues unas buenas fiestas. Vamos a retomar la, el contenido de la asignatura de planes de emergencia y autoprotección a partir de donde lo habíamos dejado en la última clase. Os recuerdo que hemos finalizado el primer tema, ya habíamos introducido algunos conceptos previos del segundo tema. El primer tema, os recuerdo, para refrescar un poco la memoria rápido, que lo dedicamos a analizar cuáles son los principios fundamentales en materia de prevención de incendios, y para ello lo que hicimos fue estudiar en primer lugar los principios de la química del fuego. Estuvimos viendo los mecanismos de propagación, cuáles son los elementos que componen el tetraedro del fuego, cuáles son las técnicas o métodos de extinción que de alguna manera buscan el actuar sobre alguno de los elementos de este tetraedro del fuego para poder extinguir un incendio. Y una vez ya conocidos esos aspectos o fundamentos más teóricos, pues lo que estuvimos estudiando fueron los principales tipos de agentes extintores. Estuvimos viendo cuáles eran las características en cuanto a eficacia extintora, cuáles eran los mecanismos más eficientes para cada uno de estos tipos de agente extintor, qué ventajas y qué inconvenientes podíamos distinguir en cada uno de estos agentes extintores. Y luego ya estudiamos ejemplos, y estuvimos viendo ejemplos de tipos de instalaciones que nos permiten de alguna manera aplicar estos procedimientos, estas técnicas de extinción y utilizando estos agentes extintores, ¿no? Además, también estuvimos viendo en ese primer tema los fundamentos de la normativa en lo que se refería a las características que tienen que cumplir las instalaciones de protección contra incendios en el reglamento de seguridad, perdón, el reglamento de instalaciones de protección contra incendios, y además esto lo complementamos con aquellas gracias, Laura. No, todavía estoy haciendo un pequeño recordatorio y ahora ya enseguida retomo desde donde nos habíamos quedado. Esto solamente es un pequeño refresco. Gracias, gracias por indicármelo. Eh, y lo siguiente era el tener en cuenta no solo la normativa que nos regula las instalaciones, sino considerar que hay disposiciones normativas que de alguna manera también lo que hacen es complementar lo que nos dice la normativa de instalaciones de protección contra incendios en lo que se refiere al dimensionamiento de las instalaciones, es decir, a su diseño e instalación en los lugares de trabajo y en general en cualquier tipo de establecimiento o de actividad, como por ejemplo el Reglamento de Seguridad contra Incendios o el Código Técnico de la edificación, ¿no? Bien, esto era lo que habíamos visto y habíamos empezado a introducir planes de la asignatura, perdón, el segundo tema de la asignatura relativo a planes de emergencia. Entonces, ahora ya sí, os voy a compartir, porque aunque habíamos hecho una pequeña introducción, pero creo que es interesante que hagamos un pequeño recordatorio, ¿vale? Entonces, os recuerdo que esta asignatura, la asignatura de planes de emergencia y autoprotección, se compone de 4 temas. El segundo tema lo dedicamos a los planes de emergencia, el tercer tema a planes de autoprotección y el cuarto y último tema a accidentes graves. Concretamente, estos 3 últimos temas de la asignatura siguen un esquema escalonado, ¿no? De tal manera que lo que vamos aprendiendo en uno de los temas nos sirve de fundamento para el siguiente, porque en definitiva lo que vamos a estudiar al respecto de los planes de emergencia, vamos a ver que nos es de aplicación para los planes de autoprotección, porque gran parte del contenido que debe formar parte de un plan de autoprotección, en definitiva, tiene un sustento en lo que se nos pide, que tienen que tener unas medidas de emergencia conforme al artículo 20 de la Ley de Prevención, es decir, conforme a lo que vemos en los planes de emergencia. Y en última instancia, cuando estudiemos lo relativo a los accidentes graves, como ya estuvimos comentando
en la sesión de introducción a la asignatura, pues lo que vemos es que esto se sustenta precisamente en el hecho de que las actividades sujetas a la normativa de accidentes graves derivados de la presencia de productos peligrosos tiene como fundamento el hecho de que lo primero que se tiene que cumplir en este tipo de industrias es que tienen que contar con un plan de autoprotección y a partir de ahí luego hay algunas exigencias adicionales, ¿no? Es decir, que de alguna manera todo va sumando según vamos progresando en la asignatura, ¿no? Entonces, lógicamente tenemos que empezar por los cimientos y por eso empezamos por los planes de emergencia, entendiendo como tal la sistemática o la organización de las emergencias que nos sirve para dar cumplimiento a lo que nos exige el artículo 20 de la Ley de Prevención, que en definitiva es el que nos habla de las medidas de emergencia que se tienen que implementar en cualquier tipo de organización. De tal manera que lo que vamos a estudiar en este tema, en primer lugar, es ¿cómo podemos clasificar? En primer lugar, vamos a hacer un repaso, que es algo bastante recomendable, de cuáles son las obligaciones que tiene un empresario en materia de emergencias según el artículo 20, ¿vale? De la Ley de Prevención. Y luego, seguidamente, esto lo vamos a complementar con el análisis de cuál debe ser el contenido que debe tener un plan de emergencias, es decir, qué elementos deben formar parte de este tipo de documento que nos sirva para dar respuesta a estas exigencias que nos establece la Ley de Prevención, ¿vale? De tal manera que, como os decía, lo primero que vamos a hacer es hacer este breve recordatorio, ¿no? Como ya he comentado en alguna ocasión anterior, es verdad que de toda la ley de prevención, pues en principio, aunque en algunos otros apartados, y lo mismo sucede con el con el reglamento de los servicios de prevención y con otros reglamentos derivados de la ley de prevención, eh, se pueden hacer algunas referencias a lo relativo a emergencias, pero como tal, donde está regulado de manera específica lo relativo a las obligaciones que tiene un empresario en materia de la gestión de las posibles situaciones de emergencia que se produzcan en su actividad, lo tenemos regulado en el artículo 20 de la Ley de Prevención. ¿Vale? Y entonces, en este artículo, lo que a priori nos podría parecer que quizá como que se nos cae un poco corto, ¿no? Decir, jolín, y de toda la ley solamente tenemos un artículo que nos habla de esto. Bueno, pero lo que sucede es que en ese artículo, aunque sea cortito, se nos dicen muchas cosas que tiene que hacer un empresario en materia de emergencias, ¿no? ¿Y cuáles son estas obligaciones? ¿Qué se desprende de lo que este artículo regula? Bueno, pues en primer lugar, es que la primera obligación que tiene un empresario en materia de actuación frente a emergencias en su actividad laboral es que tiene que analizar cuáles son las condiciones de trabajo existentes en su empresa e identificar aquellas posibles situaciones de emergencia que se pudieran producir. ¿Vale? Y para ello, lo que le dice la ley de prevención es, y se tiene que tener en cuenta cuáles son las dimensiones de la empresa, qué tipo de actividades se llevan a cabo en la misma y qué características tiene la ocupación. ¿Vale? Y como luego veremos cuando hablemos un poquito más de estos elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de permitirnos identificar cuáles son las posibles emergencias que puede haber en una actividad laboral, tenemos que tener en cuenta que se le da relevancia a las características de la ocupación, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo, ¿vale? Luego lo vamos a comentar. Es decir, no solo me importa qué número de ocupantes yo tengo en un lugar de trabajo, sino también las características que tienen estos ocupantes, porque las dos cosas son relevantes, ¿vale? Seguidamente, el artículo 20 lo que dice es que es necesario establecer procedimientos para la actuación en caso de emergencia. Y específicamente lo que dice este artículo es que tenemos que planificar de manera ineludible, como mínimo, cómo se va a actuar en caso de que se produzca una emergencia de incendio
en caso de que sea necesario prestar unos primeros auxilios al presentarse una emergencia médica y que tiene que estar previsto el procedimiento para evacuar el lugar de trabajo. ¿Vale? Esos son los 3 procedimientos que de manera inexcusable tienen que estar contemplados en un plan de emergencia. ¿Esto quiere decir que son los únicos 3 tipos de procedimientos que se tienen que recoger? No. ¿De qué va a depender los procedimientos que yo tengo que recoger en mi plan de emergencias? Pues del análisis que yo haya hecho en la primera fase, es decir, de la identificación de las posibles situaciones que yo pueda barajar que pueden presentarse. Establecidas esas posibles situaciones de emergencia es cuando realmente cabe la posibilidad de que definamos los procedimientos, ¿vale? De actuación. Bien. Por tanto, como mínimo, eso sí, lo tenemos que tener claro, es que si tenemos que definir cuáles son los protocolos que sí o sí tienen que estar contemplados en el plan de emergencias, tenemos que tener claros que son esos 3. Emergencia de incendio, prestación de los primeros auxilios a los posibles accidentados y la evacuación, ¿vale? Pregunta Jonathan, ¿hay algún modelo de tipo de plan de emergencia en la web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud o a modo de borrador de guía? Como tal, un modelo de plan de emergencia no lo hay, pero sí, por ejemplo, podéis encontrar, y de hecho os lo recomiendo que lo busquéis porque os puede ser útil, tenemos una guía de elaboración del plan de autoprotección que es de protección civil. ¿Vale? Protección Civil tiene un modelo de guía para elaborar el plan de autoprotección, que es, ya sabemos que es un escalón más, pero que bueno, contiene muchos elementos tipo modelo de cómo se podría enfocar no solamente, digamos, las directrices para su elaboración, ¿no? Luego, independientemente de esto, lógicamente en Internet podéis encontrar distintos tipos de modelos. En la página del Instituto Nacional de Seguridad y Salud yo no recuerdo que haya un modelo de plan de emergencia, pero por ejemplo sí recuerdo que en la página del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral, el OSALAN, sí que tienen un manual para la elaboración e implantación de planes de emergencia en pequeñas y medianas empresas y allí sí que recuerdo que tienen distintos formularios y ejemplos en ese manual de cómo afrontar la elaboración de tanto del plan como de los distintos procedimientos, ¿vale? Yo os animo a que precisamente con ocasión del caso práctico que tenéis que desarrollar en esta asignatura, pues que hagáis un poco esa labor de investigación bibliográfica, ¿vale? Y que procuréis buscar referencias que os puedan ser útiles. Lógicamente, para el caso práctico no hablamos de planes de autoprotección y ni siquiera se os solicita en el caso práctico que hagáis un plan de emergencia completo porque sería inviable como caso práctico, ¿no? Solamente se os piden cuestiones muy concretas con respecto a partes de un plan de emergencias, ¿no? Que de hecho es fundamentalmente el contenido de la clase que vamos a ver hoy, es decir, el caso práctico que tenéis que desarrollar fundamentalmente con lo que vamos a ver en la clase de hoy vais a tener ya las referencias más que suficientes para poder abordarlo, ¿vale? Y cualquier duda pues, que vaya surgiendo, pues la vamos viendo. ¿Qué más nos dice la ley de prevención que tenemos que tener en cuenta como obligaciones del empresario? Bueno, pues lo siguiente que nos establece es que tenemos que contar con los medios humanos necesarios que nos permitan dar respuesta a la situación de emergencia, es decir, tenemos que constituir unos equipos de actuación en caso de emergencia, que también vamos a analizar hoy, y que, por supuesto, estos equipos tienen que estar provistos de unos medios adecuados para poder enfrentarse a las posibles situaciones de emergencia que se puedan presentar, ¿vale? Es decir, que no solamente tenemos que designar a los miembros de los equipos, sino que es necesario capacitarles, es decir, hay que darles la formación tanto teórica como práctica correspondiente a las funciones a desempeñar en el marco del plan de emergencias y, por supuesto, facilitarles los medios necesarios para que puedan ejercer estas funciones, que en definitiva, esto lo que quiere decir es que el empresario tendrá que asegurarse de que la dotación de instalaciones de protección contra incendios y emergencias de su centro de trabajo es adecuada, ¿vale? Y es conforme a las exigencias de la normativa.
Ya comentamos en su momento que evidentemente en todas las facetas de la documentación preventiva, es decir, por ejemplo, en la elaboración de la evaluación de riesgos, en la elaboración de la planificación de actividad preventiva, pues la participación de profesionales de la prevención, es decir, de técnicos, es absolutamente imprescindible, ¿no? Pero si cabe quizá en el ámbito de los planes de emergencia, pues esto es todavía más significativo por estas cuestiones, porque no solamente se trata de hacer un diseño y atribución de funciones, sino también de un análisis de las condiciones existentes y de determinar si existen elementos que deben ser corregidos, ¿no? Y eso donde propiamente se detecta y se proponen las acciones para corregirlo, como ya sabemos, es en la evaluación de riesgos y luego en la planificación lo que hacemos es precisamente contemplar aquello que hay que corregir, ¿vale? Bien, ¿qué más nos establece el artículo 20 que es una obligación del empresario? Pues organizar los contactos necesarios con los servicios de ayuda exterior para el caso de que se produzca una situación de emergencia. Como mínimo, ¿qué tengo que tener claro aquí? Pues hombre, tengo que tener identificados cuáles son los teléfonos de emergencia, tengo que saber, por ejemplo, cuál es el hospital más cercano que tengo, si tengo un centro de salud, si tengo un centro de la mutua de accidentes de la empresa y dónde está, ¿vale? En las proximidades, si hay un parque de bomberos, a qué distancia se encuentra del lugar de trabajo. Es decir, bueno, pues tener un poco una información sobre el entorno, ¿no? En el que yo me encuentro y en el caso de que ocurra una emergencia, pues también estimar, por ejemplo, los tiempos de llegada, ¿no? De la ayuda, teniendo en cuenta esas distancias a los centros de trabajo. Y claro, ¿qué me pide en última instancia la ley de prevención? Bueno, si todo lo anterior me sirve para definir cómo vamos a actuar con qué medios, ¿verdad? Con qué procedimientos y con qué tanto medios humanos como materiales vamos a actuar en el caso de que se produzca una situación de emergencia, pues lógicamente esto se completa con un elemento fundamental que es comprobar si realmente este diseño de plan de actuación en caso de emergencia da una respuesta adecuada cuando se produce una situación de estas características. Lógicamente, para eso tenemos que hacer comprobaciones simuladas, que son los simulacros. ¿Vale? Entonces, si bien es verdad que si nosotros buscamos, ya creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, si nosotros buscamos la palabra simulacro en el artículo 20, pues no lo vamos a encontrar, pero sí vamos a encontrar que nos dice que es necesario hacer una comprobación de la eficacia de las medidas de emergencia, ¿vale? Y para que comprobar si las medidas de emergencia son eficaces o no, pues lógicamente uno de los elementos absolutamente esenciales es la realización de simulacros, ¿vale? Por tanto, estas son las obligaciones que tiene un empresario en materia de emergencias con respecto a en lo que nos establece la ley de prevención y por tanto es nuestro sustento fundamental en lo que se refiere a cómo abordar la elaboración de un plan de emergencias. Es decir, todo lo que aquí está reflejado lo tenemos que contemplar de alguna manera, ¿no? Vamos a ver. Entonces, en primer lugar, hemos dicho que lo primero que tiene que hacer el empresario es identificar cuáles son los posibles tipos de situaciones de emergencia que se pueden presentar. Para establecer los tipos de emergencia se hace normalmente o se tiene en cuenta una doble forma de clasificar las emergencias. Por un lado, teniendo en cuenta la índole o naturaleza que tiene la emergencia y por el otro, la gravedad que la misma supone, es decir, si el potencial destructivo de esa emergencia es mayor o menor, ¿vale? Teniendo en cuenta los dos, es como se viene a hacer una valoración, sobre todo en el momento en que es necesario activar un protocolo de actuación, ¿vale? De tal manera que en función del tipo de emergencia podemos establecer no solamente la naturaleza de la misma, sino valorar el nivel de riesgo que me supone y determinar si los medios que yo tengo que activar
son los mismos o distintos en función de la gravedad que esta emergencia supone, que normalmente, evidentemente, cuanto más grave es una situación de emergencias, pues más medios y recursos va a requerir su control, ¿no? Entonces, por eso se valora esa doble clasificación, ¿no? De tal manera que es algo complementario el considerar estos dos aspectos a la hora de hacer un análisis de las posibles situaciones de emergencia. De tal manera que cuando yo clasifico las emergencias en base a su naturaleza, lo que hago es tener presente qué es lo que origina la emergencia, de qué índole tiene la emergencia. ¿Es un incendio? ¿Es una emergencia médica? ¿Es una fuga de un producto químico o un derrame? ¿Vale? ¿Es una fuga de gas? ¿Se ha producido una explosión? Hablamos de fenómenos naturales como puedan ser terremotos, inundaciones, etcétera, ¿no? Es decir, qué tipo de situación de emergencia es la que barajamos que se está presentando en cuanto a su origen o naturaleza, ¿no? Y lógicamente esto me va a fijar unos criterios en cuanto a los procedimientos de actuación, precisamente en base al tipo de origen que tenga la emergencia, ¿no? Y en función de la gravedad, evidentemente, vamos a poder valorar sobre todo la magnitud de los recursos que van a ser necesarios, ¿vale? De tal manera que probablemente vamos a tener que hacer una mayor movilización de recursos ante una emergencia más que suponga un mayor nivel de riesgo que ante una que suponga un menor nivel de riesgo, ¿no? Vamos ahora a ver algún ejemplo y lo vamos a ver. Pregunta Jonathan, ¿hay veces que en edificios públicos los simulacros los hacen los bomberos teniendo en cuenta esto? ¿Qué tipo de empresas están habilitadas para poder realizar? A ver, un técnico de prevención puede participar en la realización de un simulacro, ¿vale? Y puede, de hecho, la obligación como tal de hacerle el simulacro es del empresario, del titular de la actividad. El técnico ahí sería un asesor. Bien es verdad que, por ejemplo, en el ámbito de los planes de autoprotección, es preceptivo que antes de la realización, es decir, no se realiza el simulacro directamente, sino que lo que se hace es comunicar a Protección Civil que en una fecha determinada se va a realizar un simulacro, porque efectivamente, como comenta Jonathan, se pueden presentar tanto medios de protección civil como bomberos para colaborar en la realización del simulacro, ¿vale? Pero lógicamente en una empresa más pequeñita que no esté obligada, me refiero, a contar con plan de autoprotección, el simulacro puede ser organizado por la propia brigada de emergencias de la empresa, por el jefe de emergencia, y contar con el técnico de prevención. Si es propio de la empresa, pues estupendo. Y si no, pues el técnico del servicio de prevención ajeno como observador, asesor y que colabore, por ejemplo, mediante la elaboración de un informe del simulacro que se realiza. ¿Vale? Es como normalmente se hace, de hecho. ¿Vale? Claro, eso es, como dice Juan Ignacio, el técnico fundamentalmente es como si no estuviera, para entendernos. Es decir, el técnico a todos los efectos no está allí como un miembro de la brigada de emergencias, sino que el técnico lo que está haciendo es observar lo que ocurre para poder elaborar un informe y con ese informe plantear si es necesario realizar algún ajuste. Precisamente lo que hemos dicho, que es la finalidad del simulacro, ¿verdad? La finalidad del simulacro es comprobar si las medidas son eficaces. ¿Cómo puedo extraer yo las conclusiones de los resultados de un simulacro? Pues teniendo a alguien que durante ese ejercicio se ha dedicado a hacer esa supervisión. Pensar que de hecho en establecimientos ya un poquito grandes, incluso se movilizan varios técnicos, ¿vale? Porque un técnico no puede estar en todos los sitios a la vez, evidentemente, y puede haber distintos puntos críticos que sea necesario tener en cuenta y vigilar durante el desarrollo de un simulacro, ¿vale? Entonces, eso también tenerlo en cuenta, que lógicamente la movilización de medios en cuanto a la asistencia a un simulacro también va a depender bastante de las características de la empresa, ¿vale?
Claro, como dice Marina, lógicamente es que el informe del simulacro se hace luego teniendo en cuenta los comentarios de todos los participantes, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta y recabar la información sobre si se han encontrado dificultades, si, por ejemplo, pues mira, ha habido una sala en la que ha llegado el equipo de alarma y evacuación y no ha habido manera de desalojar a los ocupantes porque estaban en una reunión muy importante y no han dado su brazo a torcer y no se ha evacuado esa sala, ¿no? Por ejemplo, cosas que pasan. Entonces, pues lógicamente toda esa información tiene que recabarla el técnico para luego elaborar un informe con todas esas conclusiones, ¿no? que podemos obtener. ¿Vale? Y luego lo que os comentaba en base a la gravedad. Entonces, bueno, en cuanto a la clasificación en base a la naturaleza, pues podemos tener muchos tipos de emergencias, fundamentalmente, insisto, en virtud de la índole o la naturaleza que esas emergencias tienen. Pues podemos hablar de emergencias médicas, de emergencia de incendio, que se produzca una explosión y cómo actuamos en consecuencia, que haya fugas o derrames de productos químicos, actos de terrorismo, sabotaje, atracos, amenazas de bomba, actuación frente a hipotéticas catástrofes naturales que debamos contemplar en virtud del emplazamiento en el que se encuentra la empresa, accidentes de relevancia con máquinas o instalaciones, ¿vale? Bueno, pues todo lo que se nos pueda ocurrir que en un momento determinado, tras el análisis de las condiciones existentes en una determinada actividad, pues sean susceptibles de darse y producir una situación de emergencia, ¿no? Y en cuanto a la gravedad, pues fundamentalmente se suelen distinguir tres niveles de situaciones de emergencia, que son el conato, la emergencia parcial y la emergencia general, ¿no? Y cómo podemos caracterizar cada una de ellas y cuáles son los elementos que de alguna manera las caracterizan, ¿vale? Tened presente que hemos comentado que es complementario, ¿verdad? El considerar, por un lado, la naturaleza de la emergencia y por otro lado, la gravedad. Lo cual no quiere decir que necesariamente para todos los tipos de emergencias en función de su naturaleza quepa la posibilidad de definir distintos niveles de gravedad. ¿Vale? Sino, habrá que estar muchos sí, ¿vale? Porque podremos considerar ante, por ejemplo, un incendio o un derrame, en función de las dimensiones que tenga, pues lógicamente es bastante sencillo o bastante factible el poder encajarlos en las descripciones que vamos a ver que corresponden a un conato, a una emergencia parcial o una emergencia general. Pero habrá otros tipos de emergencias en las cuales no exista una posibilidad clara de encajarlos más que en uno que suele ser la emergencia general. Por ejemplo, en el caso, imaginaos de que en una actividad, en un organismo público o en un establecimiento docente se reciba un aviso de bomba. ¿Vale? Pues evidentemente, en este caso, ya no estamos hablando de que vamos a contemplar cómo actuar en caso de conato, en caso de emergencia parcial o en caso de emergencia general. Una situación de emergencia derivada de un aviso de estas características automáticamente se traduce en una situación de emergencia general. Es decir, que va a implicar que necesariamente se va a tener que activar el plan de emergencias, evacuar la totalidad del establecimiento y que intervengan los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿vale? Entonces, que tenemos que tener en cuenta las dos cosas, pero que también tenemos que amoldarlas en base a las características que tiene las emergencias en virtud de su naturaleza, ¿vale? Bien, ¿qué es un conato de emergencia? Bueno, pues sobre todo pensad que la descripción de los niveles de emergencia según su gravedad, sobre todo es útil y práctica desde la óptica de definir de alguna manera un criterio que nos permita valorar los medios a movilizar, ¿vale? Y entonces, en este sentido, es cuando vemos que cobra especial sentido el hacer esta distinción. De tal manera que un conato de emergencia es aquel que es una emergencia localizada, que tiene una extensión muy pequeña, que en principio puede ser controlada no solo por miembros del equipo de primera intervención,
como luego veremos, sino que cualquier trabajador en principio podría incluso atajarla, y va a requerir la utilización de unos medios muy básicos para su control. Vale, pues eso, un pequeño conato de incendio, un derrame muy insignificante, etcétera. Que eso no obsta que haya que seguir un protocolo para su control y que la tenemos que tener así definida en el plan de emergencias, pero que tiene unas características muy limitadas en cuanto a la gravedad esperable. En cambio, una emergencia parcial es aquella que ya tiene una extensión mayor del conato, es decir, que ya está localizada por lo menos en un área o sector del establecimiento. En principio, no existe un riesgo inminente de que ésta se propague a zonas adyacentes, es decir, que lo previsible es que quede circunscrita a ese emplazamiento, es decir, por ejemplo, imaginaos un derrame de un depósito en el cual ya no existe más cantidad de agente químico presente que el que se ha derramado. Bueno, pues si no existe la posibilidad de una mayor aportación de agente químico o que por alguna otra razón la situación pueda verse perjudicada, pues en principio quedaría circunscrita al emplazamiento donde se ha producido esa situación de emergencia, ¿no? Y no barajamos en principio que se extienda más de esa zona, ¿no? En principio, una emergencia parcial es aquella que tenemos también previsión de ser capaces de controlar con los medios propios que tenemos en la empresa, ¿vale? Sin necesidad de que intervengan las ayudas exteriores, sin perjuicio de que en prevención de una evolución desfavorable se les pueda dar aviso, ¿vale? Es decir, que tampoco tiene que querer decir que la emergencia parcial no haya que dar un aviso a servicios de emergencia exterior, sino que en principio, independientemente de que les demos aviso, lo previsible es que seamos capaces de controlarla, ¿vale? Y lo que sí suele ocurrir es que, lógicamente, en una situación de emergencia parcial ya tenemos que evacuar el área afectada. No la totalidad del establecimiento, porque como hemos dicho, en principio no barajamos que se vaya a propagar al resto de las zonas, pero desde luego la zona afectada tendrá que quedar evacuada de personal que no forme parte de los equipos de emergencia. ¿Vale? Eso es lo que de alguna manera catalogaríamos como una emergencia parcial. Y finalmente tenemos la emergencia general, que es la que de alguna manera involucra la totalidad del establecimiento. Es una emergencia de gran extensión o que incluso localizada en un único punto, su evolución previsible pudiera suponer la afectación de la totalidad del lugar de trabajo, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos una fuga de gas, ¿vale? Entonces, en estos casos, una fuga de gas que no hay manera de controlar, ¿vale? Entonces, en estos casos estamos hablando ya de una situación de emergencia general. Una emergencia general también se caracteriza porque tenemos la previsión ya de que con los medios internos disponibles de la empresa va a ser muy poco probable que sea posible controlarla y que va a ser necesario la intervención de los servicios de ayuda exterior y que además, dadas estas características que tiene, implica la evacuación total. ¿Vale? Entonces, estos son los tres niveles que se suelen distinguir de cara a que barajemos, como veis un poco, cuáles van a ser los principios rectores de la actuación. Luego, lógicamente, pues habrá que ver en cuál nos encuadramos mejor en función de las características que presente una determinada situación de emergencia. Pero permiten dar una orientación, sobre todo al jefe de emergencia, que es al final quien tiene que tomar la decisión, ¿no? Vale. Dice Jonathan, ¿cómo podemos saber si nos estamos dejando fuera del plan de emergencia alguna de las emergencias que podrían existir? Hombre, al final es que para eso está la primera parte, que ahora vamos a hablar de ella, ¿no? Que es hacer una muy buena caracterización de la actividad para no dejarnos nada, ¿vale? Y luego, valorar sobre la marcha a la vez que se va pasando tiene que ser complicado. Claro, por eso tanto el jefe de emergencia como el jefe de intervención, como ahora vamos a ver, tienen que ser personal que tiene que cumplir dos requisitos. Uno, que tiene que ser personal con excedencia y con mando en la empresa, porque lógicamente van a tener que dar las directrices, y luego además tiene que ser personal muy realista y muy preparado en la toma de decisiones. Es decir, que ante en definitiva, que tienen que ser capaces de tomar decisiones en un tiempo rápido
y en base a la información que se les va transmitiendo, o pues, en el caso del jefe de intervención, estando allí, como ahora veremos, físicamente, y el jefe de emergencia, pues con la información que se le va facilitando, ¿vale? Pero bueno, esto es como todo. Al final, lógicamente lo que prima, como es lógico, es la seguridad de las personas, ¿no? Entonces, esa toma de decisiones siempre tiene que tener como elemento, digamos, regidor, ¿no? El que no se ponga nunca nadie, que no se ponga nunca nadie en peligro, ¿no? Entonces, al final, ese es un poco el criterio, ¿no? Buscar una intervención segura que permita controlar la emergencia, pero que tampoco se trata de que se esté poniendo en peligro a los miembros de la brigada de emergencia para que actúen, ¿no? Hay que valorarlo en función de las circunstancias que se presentan. Entonces, como comentaba Jonathan, claro, entonces, ¿cómo podemos determinar cuáles son las posibles situaciones de emergencia que se nos pueden presentar? Pues para eso, lo que es absolutamente fundamental a la hora de elaborar y de diseñar las medidas de emergencia es la descripción pormenorizada del establecimiento y la actividad y de las distintas actividades y los distintos tipos de instalaciones, de elementos que existen en el mismo, junto con las características de la ocupación que tiene. Todo esto es lo que de alguna manera luego me va a permitir fundamentar todo lo demás. Es decir, para entendernos, lo absolutamente clave en un plan de emergencias todo es importante, pero es que este primer apartado es fundamental, porque cuando yo describo la actividad, el emplazamiento en el que se encuentra, las características de las actividades que se desarrollan, las instalaciones que existen, las características de la ocupación, es donde uno va detectando, según lo que va conociendo de esa empresa, de esa organización, de ese centro de trabajo, es cuando va detectando las posibles situaciones de emergencia que se pueden producir, ¿vale? Precisamente de ese análisis que se realiza en esta primera fase. Y en base a esto, esto es lo que nos va a determinar todo lo demás, porque en base a esa descripción vamos a ver cuáles son las posibles situaciones de emergencia a las que vamos a tener que dar una posible respuesta. Vamos a ver qué ocupación tenemos y esto nos condiciona varias cosas. Para empezar, la posibilidad que vamos a tener de constitución de equipos de emergencia, porque en función de la disponibilidad de personal que tengamos, podremos organizar los equipos de actuación de una forma o de otra. También nos va a condicionar esto el cómo vamos a gestionar la evacuación, porque no es lo mismo tener una empresa en la cual todos los trabajadores, o mejor dicho, en la que toda la ocupación son trabajadores de la empresa y que por tanto son todo personal que tenemos perfectamente formado, instruido y demás, a una actividad, por ejemplo, del tipo de hostelería. Imaginaos un restaurante o un hotel. En un restaurante o en un hotel, sí, es verdad, tenemos una ocupación de los trabajadores que son a los que podemos tener controlados, formados, informados y demás, pero luego tenemos toda una ocupación de personas externas o ajenas, los clientes, a los cuales, en el caso de que se produzca una situación de emergencia, también tenemos que asegurar y garantizar su seguridad, ¿vale? Entonces, todos estos elementos influyen mucho, ¿vale? A la hora de el organizar la dotación de medios humanos, los procedimientos de actuación, etcétera, ¿no? Entonces, claro, y la implantación de qué vamos a tener que hacer para garantizar que todo el mundo tiene una información adecuada de cómo tiene que actuar, etcétera. Y fijaos que todo esto se juega en el primer punto, en que yo haya hecho una muy buena descripción de las características que tiene el establecimiento, ¿vale? Dice Marina, ¿se contempla alguna guía técnica al uso de walkie-talkies o medios de aviso rápido cuando un edificio grande con una emergencia para dar aviso al jefe de emergencia? Hombre, al final eso, a ver, en la normativa como tal, me refiero, si lo vas a buscar en la ley de prevención, pues no lo vas a encontrar literalmente. Pero si lo que técnicamente se valora es que la medida más eficaz para garantizar una comunicación rápida entre los miembros de la brigada de emergencia es la dotación, por ejemplo, como tú propones de walkie-talkies, pues perfectamente se puede plantear, ¿vale? Es decir, que al final la organización de los medios de actuación frente a una emergencia, pues tiene que dar respuesta a las características concretas de la organización y de la empresa de la que estamos hablando y de las características del lugar de trabajo.
¿vale? Y entonces, en función de esto es cómo se establece ese sistema de gestión. Ahí, por ejemplo, en establecimientos, que lo que tenemos es, como se tiene un sistema de megafonía, por ejemplo, pues el sistema de megafonía está, bueno, ahí, dentro del plan de emergencias hay una codificación de mensajes que lógicamente están pensados con la finalidad de, por ejemplo, poner en alerta a los equipos de emergencia sin necesidad de crear una situación de pánico general, ¿vale? Es decir, que un determinado mensaje, cuando los equipos de emergencia por la megafonía reciben ese mensaje, saben lo que significa y entonces se les está poniendo en alerta, se les está indicando, ojo, existe una posible situación de emergencia en la zona, lo cual quiere decir, oye, si no estás en el sitio que te corresponde como miembro de los equipos de emergencia, acude a él porque es probable que haya una evolución en esta situación y que una de dos, o lleguemos a una situación de emergencia controlada y aquí paz y después gloria, o no, tenemos que poner en marcha el plan de emergencia y entonces vas a recibir instrucciones subsiguientes, ¿vale? Es decir, que en función de las características de cada centro, pues esto se puede gestionar de muchas formas, ¿vale? Y de cómo se plantean. Claro, ¿no? Y que los móviles a veces no tienen cobertura, entonces hay que analizar cada caso, cada situación, etcétera, ¿vale? Para dar una respuesta lo más eficaz posible en cada caso, ¿vale? Bien. Por tanto, hemos dicho, ya os digo, esto de la megafonía se utiliza mucho, ¿vale? Sobre todo en establecimientos en los cuales tenemos, por ejemplo, mucha ocupación de personal que no es trabajador. ¿No? Entonces, por ejemplo, pues en centros comerciales. Centros comerciales me dan avisos que son aparentemente irrelevantes para el público en general que está allí, pero que son códigos para el personal que sí que tiene que actuar, ¿vale? En casos de emergencia, ¿vale? Que también sirven para esas comunicaciones, aparte de sistemas de comunicación mediante walkie-talkies y demás que también se utilizan, ¿vale? Pero bueno, que simplemente que lo sepáis. Bien. Entonces, hemos dicho, la descripción del establecimiento es fundamental. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues la actividad o actividades que se desarrollan. ¿Qué características tiene el establecimiento? ¿Es un edificio, una edificación? ¿Cuántas plantas tiene? ¿Cómo se comunican las plantas entre sí? ¿Tenemos escaleras? ¿Tenemos ascensores? ¿Tenemos plantas no solo sobre rasante, sino bajo rasante? ¿Y cuántas plantas tenemos? Pues todo esto hay que tenerlo en cuenta. No es un edificio, es un establecimiento industrial. Bueno, pues es un establecimiento industrial, ¿qué características tiene? Se compone de una única nave, son varias naves, es un establecimiento industrial con configuración tipo E, con elementos al aire libre. Bueno, pues las características que tiene el establecimiento son muy importantes a la hora de definir el procedimiento de actuación. ¿Qué tipo de procesos, por ejemplo, imaginaos en una industria, ¿vale? ¿Qué tipo de procesos se llevan a cabo? Imaginaos una industria química, una industria farmacéutica, ¿vale? En las cuales podemos tener procesos de trabajo que en un momento determinado puedan generar situaciones de emergencia. ¿Qué tipos de instalaciones hay? No solo, por supuesto, las instalaciones de protección contra incendios, de las cuales ya hemos hablado, sino, pues, por ejemplo, tenemos instalaciones de suministro de gas, tenemos instalaciones de suministros de combustibles, de líquidos petrolíferos, tenemos almacenamientos de productos químicos, tenemos almacenamientos de botellas de gas. ¿Qué tipo de instalaciones tenemos que en un momento determinado van a ser relevantes en caso de que se produzca una situación de emergencia? Pues todas estas características tienen que quedar perfectamente inventariadas, ¿vale? En el plan de emergencia. Ahora, no solo tengo en cuenta el propio establecimiento, sino también un poco lo que tiene en el entorno. Es decir, qué tengo en mi entorno que me afecte. Y en este sentido entra en juego, por ejemplo, el tema de las posibles catástrofes naturales. En este sentido, se tiene que tener un poco presente dónde me ubico y en función de eso, pues contemplar, oye, aquí es susceptible de que pudiera producirse una emergencia por un terremoto, es susceptible de que podamos estar en una zona inundable. Es decir, bueno, pues aquellas posibles características del emplazamiento
que puedan influir en la seguridad en este caso, ya no tanto generada por la propia actividad, sino por lo que en el medio, ¿no?, que la circunda. También qué tipo de actividades tengo a mi alrededor, porque a lo mejor lo que resulta que tengo al lado es una nave que se dedica a la fabricación de disolventes. Bueno, pues a lo mejor el riesgo de incendio no lo genero yo tanto como el vecino. Eso no quiere decir que lógicamente yo le tenga que diseñar las medidas de emergencia al vecino, pero sí que tengo que saber lo que hace el vecino, ¿vale? Para que en ese caso, bueno, pues tenga presente lo que podría producirse, ¿no? Y cómo me podría afectar a mí en un hipotético momento. Miraríamos las NTP para todas las recomendaciones relacionadas. Para instalaciones, como veremos en su momento en la asignatura de riesgos específicos, hay una documentación concreta del Instituto Nacional de Seguridad y Salud, que es una publicación que tienen, que está muy bien, de instalaciones en lugares de trabajo, ¿vale? Y hace un análisis de los distintos tipos fundamentales de instalaciones que nos podemos encontrar, desde instalaciones de electricidad, por ejemplo, pues centros de transformación, instalaciones de baja tensión, instalaciones de alta tensión, almacenamiento de productos químicos, todo lo que se os ocurra, ¿vale? Ascensores, montacargas, todo esto, y lo tiene inventariado en distintos manuales, que es muy interesante, por lo menos tener la referencia para poder echar un vistazo. Efectivamente, que es donde, como dice Jonathan, ahí viene una guía. Tener en cuenta que de todas maneras, claro, las normativas se van actualizando. Entonces, a lo mejor en un momento determinado, el calendario de inspecciones que te venga en un documento técnico a lo mejor ha quedado obsoleto porque posteriormente se ha publicado una norma que lo ha modificado. Pero sí que es muy interesante, por lo menos tenerlo como una referencia para tener una idea de qué características tienen esas instalaciones y lo imprescindible y lo mínimo que debo de saber, porque sí que tener en cuenta que, por ejemplo, lo que sí voy a encontrar ahí es el reglamento que en su momento regulaba esas instalaciones. Si a continuación yo busco ese reglamento en el Boletín Oficial del Estado y me encuentro que está derogado, pues entonces ya sé que ha habido una norma posterior que lo ha actualizado y entonces ya tengo que tener la precaución de ir a mirar, por ejemplo, en lo que se refiere al calendario de inspecciones, esa normativa nueva. Pero ya tengo ese primer paso de saber en primer lugar a qué reglamento voy. Otra cosa es que luego ese reglamento a lo mejor me digan, pues ese reglamento ya no está en vigor. Bueno, pues no pasa nada. Como el propio boletín en la legislación consolidada me dice si está derogada la norma, me dice qué norma la sustituye, pues ya tengo una referencia, es decir, tengo un hilo del que tirar, ¿vale? Vale. Pregunta Juan Ignacio, en caso de los bares o tiendas hay que avisar a los vecinos por normativa en los simulacros. Hombre, a ver, en general es interesante en los simulacros, en general, en cualquier empresa, hacer una coordinación con los vecinos para el hecho de que cuando se realice un simulacro, que los vecinos tampoco se preocupen mucho, ¿vale? Es decir, porque si no puede ocurrir que a lo mejor de repente los vecinos encuentran que está evacuándose la empresa de al lado y no sabe si la emergencia es real o se trata de un simulacro, ¿vale? Entonces lo prudente es efectuar ese tipo de contactos para que nadie se vaya a asustar, porque a lo mejor resulta que nos ven evacuando a todos nosotros y cogen y llaman a los bomberos, por ejemplo, ¿vale? Porque se piensan que realmente sí que pasa algo, ¿vale? Entonces sí, claro, conviene el tener esa precaución, ¿no? ¿Qué más información tenemos que tener? Bueno, pues tenemos que describir muy bien la distribución del establecimiento, en lo posible, incluir los datos de las superficies y de los usos, describir muy bien los accesos y las salidas, si existe o cuáles son las vías por las cuales sabemos que no van a tener problema de acceso los vehículos de emergencia, por ejemplo, de los bomberos, que para la maniobra pues tienen sus dimensiones, ¿vale? Etcétera. Y luego la ocupación. La ocupación es fundamental, ya os lo comentaba antes. En cuanto a la ocupación, tenemos que tener muy presente que no solamente hay que considerarla desde el punto de vista cuantitativo, es decir, de cuántas personas puedo yo tener en mi establecimiento, sino, por ejemplo, lo que os decía antes, pues se trata de personal de la propia empresa y que por tanto yo tengo bastante controlado quién está allí. O no, son visitantes que imaginaos en un museo.
¿vale? Pues en un museo saben cuánta gente hay, ¿no? Porque el aforo está controlado, pero eso no quiere decir que, lógicamente, sea personal que tenga perfectamente clarísimo cómo tiene que actuar en caso de evacuación, ¿no? Es decir, es un personal que va a ser mucho más dependiente del personal que existe en el centro de trabajo que trabajadores del centro que lo conocen y que están acostumbrados a ir todos los días. Pues evidentemente la diferencia es significativa, ¿no? Entonces el tipo de ocupación es muy relevante. También las características de los ocupantes, por ejemplo, en cuanto a posibles limitaciones o dificultades para la evacuación. Pensad un hospital, pensad una residencia de personas mayores, pensad una guardería, ¿vale? Una escuela de educación infantil. ¿Vale? Pues nos estamos encontrando en situaciones en las cuales la evacuación puede ser cuanto menos problemática, ¿vale? A la hora de plantearla, ¿no? Eso en cuanto a características, número y naturaleza de los ocupantes. Pero luego también tenemos que plantear, por ejemplo, si hay variaciones en la ocupación. ¿Hay un solo turno en la empresa o hay distintos turnos? ¿Cambia la ocupación a lo largo del día? Por ejemplo, imaginaos, en un centro docente, en un cole, pues vamos a tener una ocupación por las mañanas en horario de clases y luego vamos a tener otra ocupación distinta, por ejemplo, en actividades extraescolares. Y va a ser distinto, no solo la ocupación por parte de los alumnos y demás, sino también por incluso el profesorado, la disponibilidad de medios va a ser muy distinta, ¿vale? Los turnos de trabajo, tenemos que contemplar si hay distintos turnos de trabajo, si la disponibilidad de personal y la ocupación es la misma en esos turnos, en todos los turnos de trabajo o varía, ¿vale? ¿Cómo varía estacionalmente la ocupación? Todo esto al final afecta, ¿vale? Porque lógicamente no va a ser lo mismo la ocupación, igual, poniendo el mismo ejemplo de un centro docente en periodo docente que en periodo vacacional, está claro, ¿no? Entonces, todo esto son elementos que al final eh, se tienen que considerar, ¿no? Pregunta Juan Ignacio, si hay trabajadores con discapacidad auditiva que pueden que no usan un dispositivo especial. De hecho, la normativa eso sí lo contempla y te dice que cuando existan trabajadores que puedan no percibir señales de aviso acústicas, habrá que prever señales de aviso luminoso, por ejemplo, para avisar a estos trabajadores o, por supuesto, el tener previsto que tengamos a personal eso. Dentro de los miembros de los equipos de emergencia, uno de los equipos es el equipo de alarma y evacuación. Y los miembros del equipo de alarma y evacuación, una de las funciones específicas que tienen, además de garantizar una evacuación de la zona correspondiente, también lo que tienen asignado es asegurarse de que a las personas que puedan tener limitaciones, por ejemplo, a la movilidad, pues puedan evacuar de forma segura y satisfactoria, ¿vale? Entonces, al final todo eso se tiene que valorar también y se tiene que contemplar en el plan de emergencia, ¿vale? Eso es, ¿vale? Bien, por tanto, la ocupación, pues fundamental, ¿no? Y la ocupación, ya hemos dicho, nos condiciona, por supuesto, los procedimientos de actuación, por ejemplo, el plan de evacuación de manera clara y directa, ¿verdad? Pero no solo eso, es que también tenemos que tener en cuenta que la disponibilidad de personal en la empresa es la que me va a condicionar también cómo puedo estructurar yo los equipos de emergencia. Es decir, hemos visto que nos dice la ley de prevención que yo dentro de mi plan de emergencias tengo que definir cómo van a actuar, no solo cómo van a actuar, sino que tengo que designar a los miembros de los equipos que van a actuar, que los tengo que capacitar y les tengo que facilitar los medios correspondientes. Pero claro, lógicamente, el yo poder capacitar y facilitar los medios a estos equipos va a depender, en primer lugar, de que yo cuente con personal a quien poder designar, ¿vale? Entonces, esto os lo comento porque, lógicamente, está totalmente relacionado con la disponibilidad en base a la ocupación. Si imaginaos una empresa que solo tiene trabajadores por la mañana, pero por la noche no existe allí nadie. Pues lógicamente no se va a contemplar
una estructura de actuación en caso de emergencia, más allá de que el jefe de emergencia, cuando tenga la información de que se ha desatado una situación de emergencia, se ponga a disposición de los equipos de emergencia especializados, de los bomberos. Pero lógicamente no se va a prever una movilización de los miembros de la brigada de la emergencia para que se desplacen de sus casas a apagar el fuego, ¿vale? En el hipotético caso de que no hubiera nadie. Pero imaginaos, también podemos tener la situación de que en turno de noche, lo único que tenemos como presencia en la empresa es un guarda de seguridad, ¿vale? Un guarda de seguridad que está por la noche de vigilante. Bien, pues lógicamente la definición de la estructura de los equipos y medios humanos de emergencia va a ser distinta de la que tenemos en la ocupación normal de la empresa en horario de mañana, de la que tenemos por la noche, en la que solamente tenemos al vigilante. No vamos a poder hacer la misma designación y dotación de medios. Es a donde yo quiero llegar. Que hay que asignar los medios humanos de actuación en caso de emergencia en base a las características de la propia empresa y de la disponibilidad que yo tengo de personal. Vale. Pregunta Jonathan. ¿Quién fija los criterios de evacuación o de confinamiento? ¿En base a qué? El jefe de emergencia. ¿Vale? Es decir, ¿quién toma las decisiones? Que es lo que vamos a empezar a ver ahora. El mando principal en una situación de emergencia lo ostenta siempre el jefe de emergencia. Y el jefe de emergencia, por tanto, es una figura ineludible que tenemos que contemplar siempre. Todo plan de por ejemplo, en el supuesto que os he dicho del guarda de noche, oficiosamente el guarda de noche va a ser el jefe de emergencia, porque a lo mejor sí que es verdad que el jefe de emergencia puede estar en su casa, y lo que ocurre es que el guarda de seguridad, tras haber dado el oportuno aviso a los bomberos, le llama, ¿vale? Y entonces le comenta, oye, pasa esto, ¿vale? Y no por eso esta otra persona deja de ser jefe de emergencia, pero a todos los efectos, quien ha tomado la decisión ahí ha sido el guarda de seguridad, ¿vale? Entonces, oficiosamente era el jefe de emergencia. Es decir, el jefe de emergencia es la persona que toma las decisiones sobre cómo se tiene que actuar en el caso de que se presente una emergencia en el lugar de trabajo, y por tanto, entre otras, tiene que tomar la decisión de si hay que evacuar, de si hay que evacuar la totalidad del establecimiento, solo partes del mismo, o si hay que confinar, ¿vale? ¿En base a qué? A la información que se recibe. Lógicamente, si yo recibo una notificación de la Guardia Civil diciéndome, oye, tienes que confinar a todos tus empleados porque hay una fuga de una nube tóxica en el polígono, pues bueno, el jefe de emergencia a continuación transmite esa orden que en realidad le viene dada, ¿vale? Le viene dada por, en este caso, la Guardia Civil. Pero en cualquier caso, quien da de puertas adentro la orden en la empresa, pues es el jefe de emergencia, ¿vale? Bien, pero antes de entrar a las figuras, sí, claro, todos los miembros de los equipos de emergencia tienen que tener formación, claro, para ejercer sus funciones, es lo que nos exige la ley de prevención, ¿vale? Entonces, antes de entrar en eso, aquí, como podéis ver, tenemos una estructura de equipos de actuación en caso de emergencia, ¿vale? Y esta estructura que veis aquí, pues contempla una serie de figuras. Y vemos que tenemos un jefe de emergencia, que tenemos un jefe de intervención, que tenemos un equipo de primera intervención, un equipo de segunda intervención, un equipo de alarma y evacuación, un equipo de primeros auxilios, un centro de comunicaciones. Bien. Lo primero que os quiero decir es que, lógicamente, esta estructura es la que se suele considerar como la más habitual a tener en cuenta en el momento de hacer una estructuración de las funciones en materia de actuación frente a emergencias en una organización. Pero dicho esto, evidentemente, esta estructura no va a poder ser aplicable a todas las actividades, ¿vale? Ni en todos los supuestos de ocupación de las actividades, por la obviedad que hemos dicho antes. Si yo tengo a un único ocupante, que es el guarda de noche, pues no tiene sentido que yo me diseñe para el turno de noche una estructura de figuras de actuación en emergencias que contemple a todos estos. Contemplará como mucho al jefe de emergencia y al guarda de seguridad. Y punto. ¿Vale? Entonces, ¿por qué se explica y por qué se estructura normalmente la definición de las funciones en base a este esquema?
¿vale? Que lo vais a ver en todas partes, porque esta es la estructura más habitual, que no son los únicos equipos que se pueden definir, ¿eh? Porque hay más equipos. También se pueden definir equipos de seguridad de materiales, encargados de poner a salvo materiales valiosos o peligrosos, ¿vale? Etcétera. Bien, pero estos son los más habituales. Entonces, ¿cuál es la idea con la cual nos tenemos que quedar aquí y que también es aplicable y trasladable al caso práctico que vosotros tenéis que hacer en esta asignatura? Pues que, lógicamente, el hacer esta estructura lo que sí nos permite es tener una visión bastante clara de cuáles son las distintas funciones que de alguna manera van a tener que quedar cubiertas en una organización en caso de emergencia, ¿vale? De tal manera que el conocer cuáles son las atribuciones que cada una de estas figuras tiene nos facilita el luego, posteriormente, poder plantear cómo eso lo traslado al plan de emergencias de mi organización. ¿Vale? Porque a lo mejor yo no defino a todas las figuras en función de la disponibilidad que tengo de personal, pero sí tengo claro que de alguna manera puedo contemplar distintas de las funciones que estos equipos asumen en otro tipo de estructura de equipos, ¿vale? Entonces, dicho eso, vamos ahora nosotros, eso sí, a analizar cuáles son las funciones en principio que tienen cada una de estas figuras, tal como generalmente se las considera, ¿vale? Vale. Se hace la distinción, Juan Ignacio, desde un punto de vista operativo. ¿Por qué distinguimos entre equipo de primera intervención y de segunda intervención? Es más, por una cuestión de fases de actuación que de preparación o de capacitación. En la práctica, la formación que debemos de recibir como miembros de los equipos de emergencia debe ser sustancialmente la misma por varias razones. La primera de ellas es la eficacia. Lo primero que tenemos que plantearnos es que cuando estamos definiendo un plan de emergencias y estamos designando a equipos de emergencia, tenemos que tener en cuenta que, lógicamente, en un momento determinado, alguno de los miembros de los equipos de emergencia pueda estar ausente de la empresa. Uno de los primeros criterios, evidentemente, que tenemos que seguir a la hora de asignar a los miembros de los equipos de emergencia es que normalmente estén presentes en el centro de trabajo, ¿vale? Eso vaya por delante. Pero dicho eso, nos podemos tener que enfrentar a la situación de que en un momento determinado alguno de estos miembros falte de la empresa y entonces, por tanto, tiene que existir la posibilidad de que alguien le supla. Entonces, en ese sentido, la formación debe ser lo más polivalente posible como para que en un momento determinado, sin ser a lo mejor mis funciones principales, sí pueda yo suplir a otro compañero de otro equipo de intervención ejerciendo sus funciones, ¿vale? ¿Y esto qué tiene que ver con lo que tú comentabas? Fundamentalmente, la distinción entre equipo de primera intervención y equipo de segunda intervención viene dada por lo siguiente. El equipo, lo vamos a ver ahora, pero bueno, lo explico ahora y así ya queda claro. El equipo de primera intervención se suele entender por el personal que está designado en una determinada zona o área de la empresa y que tiene como función el intervenir el primero en el caso de que se detecte una situación de emergencia en esa sección, en esa zona concreta del lugar de trabajo. ¿Vale? Es decir, es el primero que en el caso de que se detecte una situación de emergencia tiene que dar aviso al jefe de emergencia y hará esa primera intervención para intentar atajar la emergencia y que ésta no se propague, no prospere, ¿vale? ¿Y por qué distinguimos o por qué hablamos de un equipo de segunda intervención? Pues por el hecho de que puede darse la circunstancia de que el equipo de primera intervención en esa primera intervención no sea capaz de hacer, de lograr el control de la emergencia, ¿vale? Y entonces en este caso necesita apoyo, pero en la práctica, ¿vale? Y por eso es por lo que en cierta manera cabe el hacer la distinción desde un punto de vista conceptual, pero en esencia son los mismos, el personal es el mismo, porque ¿quién suele ser el equipo, quién suele componer el equipo de segunda intervención? Pues hombre, partimos de otra cuestión que es de sentido común, que es, salvo actos de sabotaje o situaciones, pues hombre, en las cuales la mala suerte se ceba con una organización, las emergencias se producen en un determinado punto, pero no afectan a distintos puntos simultáneamente, ¿vale?
¿Eso en qué se traduce? Pues que si yo mi equipo de primera intervención lo constituyo a través de personas de distintos departamentos de la empresa y en cada una de estas zonas yo tengo una o dos personas asignadas al equipo de primera intervención, en el momento en que en una de las zonas determinadas se presenta una situación de emergencia, lógicamente las personas de primera intervención de esa zona actúan como primera intervención, pero todo el resto de los miembros de los equipos de primera intervención del resto de zonas automáticamente pasan a ser equipo de segunda intervención. Es decir, quedan a disposición del jefe de intervención y del jefe de emergencia para dar apoyo a los de primera intervención que están en el otro punto. ¿Vale? Entonces, en este sentido, cabe hacer la distinción. Y cabe hacer la distinción también por otra razón. Y es que normalmente el equipo de primera intervención en muchas ocasiones es solo una persona. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya sabemos que hay determinados medios de actuación frente a emergencias, como por ejemplo las bocas de incendio, que presentan ciertas limitaciones a ser utilizadas por una única persona. Ya sabemos que las vías de 25, por ejemplo, las pueden utilizar, pero con más dificultades que si tenemos a un mínimo de dos personas. Entonces, es cierto que cabe también hacer la distinción de equipo de primera intervención y de segunda intervención en base a la capacidad de utilización de medios que tienen, ¿vale? En tanto a que al ser más personas, pues pueden hacer frente con más medios, ¿vale? Pero sobre todo, yo creo que lo que más los distingue es esta barajar, ¿no?, esa posibilidad o no de hacer frente a la emergencia y controlarla en una primera intervención, o ser necesario una mayor intervención de medios, y en ese sentido pues es por lo que se habla de equipo de segunda intervención. Ahora, que alguien me dice, bueno, pero yo prefiero llamarlos a todos equipo de primera intervención y lo único que considero es que si la situación de emergencia no se llega a controlar con el equipo de primera intervención de la zona, pues el resto de los miembros del equipo de intervención del resto de las áreas de la empresa acuden bajo el mando del jefe de intervención y le dan apoyo. Pues perfecto, si no hay problema. Insisto, es que no es que esta sea la estructura inamovible y que es la que yo tengo que aplicar, es para que entendamos un poco conceptualmente a qué se refiere cada uno de estos elementos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, jefe de emergencia, ¿quién tiene el mando total de la emergencia? Jefe de intervención. El jefe de intervención normalmente a efectos prácticos es también alguno de los miembros del equipo de intervención, de tal manera que lo que sí que ocurre es que el jefe de intervención va, si no está in situ ya en el lugar donde se produce la emergencia, va a acudir al mismo y va a tomar el mando con la finalidad de dirigir a los equipos de intervención y comunicarle al jefe de emergencia cómo va evolucionando la situación. ¿Vale? Los equipos de primera intervención y de segunda intervención, pues ya más o menos con lo que os he explicado, creo que han quedado claros cuáles son las funciones que tienen. ¿Equipo de alarma y evacuación? Pues como su nombre indica, el equipo de alarma y evacuación es aquel que va a tener encargada como función primordial el garantizar una evacuación segura y ordenada de la zona o área del centro de trabajo que le hayan asignado. ¿Vale? De tal manera que, lógicamente, los miembros del equipo de alarma y evacuación, al igual que hablábamos de los miembros del equipo de primera intervención, los debemos de diseminar por la empresa. Es decir, tenemos que intentar que en cada área o zona de la empresa, como mínimo, tengamos a un miembro del equipo de alarma y evacuación, porque de esa manera, en el caso de que se produzca una situación de emergencia, esta persona va a encargarse de evacuar esa zona que tiene asignada. Lógicamente, tiene también encargado, como hemos dicho, el asegurar que las personas que puedan tener limitaciones para realizar la evacuación puedan hacerla de forma adecuada. Va a tener que encargarse de verificar que en posibles dependencias que no sean de uso permanente no haya nadie y que nadie quede, por tanto, rezagado en el proceso de la evacuación, pues comprobar que no haya nadie en los aseos de la zona, por ejemplo, ¿vale? Etcétera. ¿Vale? Y además también los miembros del equipo de alarma y evacuación, otra de las funciones muy importantes que tienen es colaborar en el recuento de las personas evacuadas una vez en el lugar de reunión. Es decir, de comprobar en in situ, en el emplazamiento exterior seguro, donde se reúnen todas las personas de la empresa una vez finalizada la evacuación, comprobar que no nos falta nadie. ¿Vale? Y que no, para que en caso contrario, y si sospechamos que esa persona puede estar todavía en el interior, pues así se notifique a los servicios de emergencia. ¿Vale?
Luego tenemos el equipo de primeros auxilios. El equipo de primeros auxilios van a ser aquellas personas de la empresa a las que se les dé una capacitación específica en esta materia, en materia de prestación de los primeros auxilios, y que se van a encargar de ejercer estas funciones en el marco de la activación del plan de emergencias. Y luego tenemos el centro de comunicaciones, que vendría a ser quien, de alguna manera, colaborase en la fluidez de las comunicaciones entre los equipos de emergencia, el jefe de intervención, el jefe de emergencia y a su vez con los servicios de ayuda exterior, es decir, con los bomberos, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, ¿vale? Con servicios de emergencia, de urgencia médica, etcétera, ¿vale? Entonces, esta es, digamos, una propuesta, ¿no?, de posible jerarquía o sistema de organización de los equipos de emergencia. Si os fijáis, en el caso práctico, lo que yo os pido es precisamente que hagáis eh, este ejercicio. Es decir, que teniendo en cuenta la distribución y características del personal que tenemos en la empresa que se os describe, que vosotros hagáis una propuesta de definición de equipos de emergencia. ¿Vale? Y teniendo un poco en cuenta estas cuestiones que he comentado. De todas formas, ahora os daré algunas puntualizaciones más. Creo que he visto que Araceli... A ver, tengo Buenas, aquí... José Luis. Sí, No sé, no sé si me escuchas. Sí, mira, he lanzado bueno, una pregunta que quería lanzar, a ver si me la puedes resolver. sí, 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 A sí. ver, yo tengo una duda sobre el nombramiento de un jefe del equipo de primera intervención, ¿vale? Por Ujú, ejemplo, voy a poner el caso de en un taller, imagínate, de automóviles, ¿vale? Donde ujú. hay, pues, que hay mecánicos, hay, bueno, chapistas y demás. ¿Qué criterios se suele utilizar para poder nombrar a un jefe de primera intervención, independientemente de que ya sabemos que tiene que tener los conocimientos, la formación Ujú. adecuada y demás? Ahora mi pregunta es, yo, por ejemplo, si fuera jefe de un taller, ¿intentaría designar a un jefe de primera intervención porque está en el área más peligrosa o donde más gente haya o de qué? Pues a ver, el criterio fundamental que hay para la designación tanto de jefes de emergencia como de jefes de intervención es la capacidad de mando. ¿Vale? Dado por sentado el hecho de que tengan la formación y la capacitación requerida, lógicamente otro factor absolutamente fundamental que tenemos en este ámbito es que esa persona sea alguien a quien el resto de los trabajadores respeten y vayan a obedecer, lógicamente, sin poner en peligro su seguridad, pero que tengan confianza en esta persona y que la respeten. ¿Vale? Entonces, eso es importante. ¿Vale? Entonces, quizá uno de los criterios más relevantes en este sentido es pues buscar probablemente en este caso al jefe del taller, al responsable, ¿vale? Porque probablemente el jefe del taller va a ser jefe de intervención y a lo mejor quien es jefe de emergencia no es necesariamente el jefe del taller, ¿vale? Entonces, estos son los criterios, estas dos figuras, ese criterio es muy importante. Hombre, el director no suele estar en el centro, sí, depende, ¿vale? Depende del tipo de organización, ¿vale? Sí, sí que es cierto que si la persona en la que pensamos habitualmente no está en el lugar de trabajo, no es una buena elección. Eso es evidente, ¿vale? Pero eso hay que estar al tipo de empresa que sea, ¿vale? Hay empresas en las cuales, pues sí, están y en otras, pues no, ¿vale? Entonces, eso hay que verlo. No sé si eso responde a tu Sí, 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 pregunta, sí, Araceli. sí, ¿Vale? claro. Gracias. A ti. Sí, por ejemplo, pues en los colegios, por ejemplo, un sistema de identificar áreas ya evacuadas, pues puede ser ese, ¿no? Como comenta, ¿vale? Dice José, ¿y un mismo trabajador puede ser equipo de primera intervención y equipo de primera entiendo que te refieres a equipo de primera intervención y equipo de alarma y evacuación, más que de equipo de primera intervención y equipo, porque ya hemos dicho que equipo de primera intervención y de segunda intervención no hay ninguna duda. Eh, a ver, lo que cabe es que en un momento determinado un miembro del equipo de primera intervención tenga la capacidad, que por eso os decía que la formación tiene que ser muy versátil, de suplir a alguien
del equipo de alarma y evacuación que no esté presente. Pero ejercer las dos funciones a la vez no lo va a poder hacer. No sé si me explico. O estoy apagando el fuego o estoy evacuando a la gente, pero las dos cosas las tengo complicado. Entonces, sí que es cierto que en un momento, lo que hemos dicho antes, hemos dicho que equipos de primera intervención pueden actuar luego como miembros del equipo de segunda intervención para dar apoyo a equipo de primera intervención de la zona afectada. Pero eso no obsta que en un momento determinado, si resulta que el miembro del equipo de alarma y evacuación de la zona que a mí me corresponde está ausente porque está de baja, porque se ha tenido que ir a lo que sea, a hacer cualquier gestión o por la razón que sea, no está presente en ese momento en el lugar de trabajo, yo pueda suplirle. ¿Vale? Entonces, por eso es interesante que yo tenga no solo mi formación como equipo de primera intervención, sino que yo tenga una formación lo suficientemente amplia como para también saber desenvolverme en ese otro papel, ¿vale? Porque, insisto, es que hay que prever las sustituciones, ¿vale? Y entonces, en ese sentido, lo que está claro es que evidentemente las dos cosas a la vez no las puedo hacer, ¿vale? Claro, ¿no? Y como dice Oscar, además tiene que haber varios, si hay varios turnos. Claro, es que cada turno va a requerir una organización, ¿vale? Porque si en todos los turnos tenemos la misma disponibilidad de personal, pues podremos utilizar la misma estructura para todos los turnos, pero puede ocurrir que no. Puede ocurrir que en el turno de mañana tengamos más trabajadores que en el turno de tarde, ¿vale? O que en los turnos de mañana y de tarde tengamos el mismo número de trabajadores, pero haya menos trabajadores en el turno de noche, ¿vale? Entonces hay que amoldar la estructura a la ocupación real, a la disponibilidad real de personal que yo tengo, ¿vale? Entonces todo influye, todo se tiene que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, pues bueno, estas serían de alguna manera digamos, las indicaciones sobre cuáles serían las funciones fundamentales de jefe de emergencia, jefe de intervención, centro de comunicaciones, que como veis, pues bueno, son esencialmente las que ya os he ido comentando, ¿vale? Entonces, el jefe de emergencia es quien tiene el mando total en caso de emergencia, tiene que tomar las decisiones, es quien va a decidir si hay que evacuar el centro de trabajo, si hay que dar aviso a los servicios de ayuda exterior, etcétera, ¿vale? Es, digamos, el máximo responsable en caso de que se produzca una situación de emergencia, ¿vale? Claro, pero pregunta Juan Antonio, ¿y el tema de los suplentes? Es que muchas veces en las empresas en las que lo que tenemos son turnos, lo que se hace no es designar a los equipos nominalmente, sino por función, ¿vale? De manera que independientemente de cómo se rote, tengamos, esto en la práctica a veces se traduce con que al final prácticamente todos los trabajadores de la empresa terminan teniendo que recibir la formación como equipos de emergencia porque todos en un momento determinado van a poder tener que ejercer estas funciones. Pero muchas veces esto se hace, insisto, de esta manera. ¿Por qué? Porque si se producen rotaciones y no siempre rotan los mismos trabajadores, entonces en este caso lo que yo tengo que tener, lo importante es que el sistema funcione. Entonces, ¿cómo me garantizo que el sistema funcione? Pues diciendo, pues mira, en cada turno, el jefe de taller es el jefe de intervención, el jefe de emergencia es el responsable de calidad. Y luego, el equipo de primera intervención lo componen los operarios de la máquina 1 y de la máquina 4. Y el equipo de alarma y evacuación de esa zona va a ser el operario de la máquina tal. En cambio, en el almacén, pues el carretillero es el que se va a encargar de esto y el responsable de embalado es, no sé si me explico, o sea, al final hay que buscar la manera de encajarlo y que funcione, ¿vale? Entonces, eh, eh, eso, no es que no implique una designación. Evidentemente yo tengo que saber luego quiénes son los que ocupan esos puestos de trabajo nominalmente, pero que de cara a la organización y la estructura puede ser más operativo hacerlo de esta manera, porque entonces de esta manera yo ya no me tengo que preocupar tanto de quién está, sino de qué cargo tiene o qué función cumple. Y en función de eso es cómo se le asigna el cargo en la actuación. ¿Vale? No sé si me explico. Al final lo que se busca es la eficiencia, la eficacia. Oye, que este diseño de equipos de intervención funcione, ¿vale? Entonces hay que buscar criterios de este tipo, ¿vale? Entonces, el jefe de intervención, pues es quien dirige directamente a los equipos en la zona afectada por la emergencia
que va informando al jefe de emergencia de lo que va sucediendo y que a su vez va coordinando y analizando cómo evoluciona la situación, ¿vale? Para el caso de que pueda ser necesario eh, dar aviso a las ayudas exteriores, pedir refuerzo de otras zonas, etcétera, ¿no? El centro de comunicaciones, pues quien gestiona las comunicaciones entre los miembros de los equipos, jefe de emergencia, jefe de intervención y el resto de los equipos, ¿no? Y luego ya equipos de primera, segunda intervención, alarma de evacuación y equipo de primeros auxilios, pues más o menos las funciones que ya os he venido explicando, ¿no? El equipo de primera intervención, pues eso, quien actúa en primera instancia cuando se detecta una situación de emergencia. Y lógicamente que queda a disposición de, si no es su zona la afectada, de poder ser movilizado para colaborar en la actuación para mitigar la emergencia en la zona que se está viendo afectada. El equipo de segunda intervención, pues lo que hemos comentado. ¿Quiénes son? Pues quienes actúan en el caso de que en la primera intervención no hayamos conseguido controlar la emergencia. En este sentido, ¿a quién identificamos como equipo de segunda intervención? Pues normalmente los primeros candidatos a ser equipo de segunda intervención son precisamente los miembros del equipo de primera intervención que no han actuado, ¿vale? Que no han tenido que ser puestos en alerta porque, a ver, que no han tenido que intervenir y que son puestos en alerta precisamente para si se les moviliza para que vayan a acudir a la zona afectada para colaborar en las labores de control de la emergencia, ¿no? El equipo de alarma y evacuación, pues ya lo hemos dicho, quien tiene asignada una zona específica para garantizar la evacuación de la misma, velando por la evacuación de las personas con limitaciones que puedan no evacuar por sus propios medios adecuadamente, comprobar que no queda nadie detrás, comprobar que no queda nadie en estancias que no suelan tener ocupación habitual, y por supuesto el colaborar en la realización del recuento en el lugar de concentración una vez que ha finalizado la evacuación. Y por tanto, lógicamente, tiene que conocer bien las vías y salidas de evacuación del lugar de trabajo, ¿no? Y luego el equipo de primeros auxilios, pues aquellos trabajadores que han recibido la formación adecuada y conveniente para poder prestar estas funciones, ¿vale? Entonces, lo que decíamos, ¿cabe que ejerzamos más de una función? Hombre, simultáneamente no. Lo que sí cabe es que podamos suplir en un momento determinado a componentes de otros equipos si tenemos la capacitación para hacerlo, ¿vale? Pero lógicamente si yo estoy ejerciendo una función, pues es la que estoy ejerciendo y simultáneamente, desde luego, no puedo ejercer esa misma función. Otra cosa es que me digan, oye, ahora estás haciendo esto, pero no. Mira, te necesitamos en tal otro sitio, dedícate a esto otro. Bien, en ese caso sí, porque si tengo la capacidad para hacerlo, pues estupendo y lo podré hacer, pero porque ya he dejado de hacerlo otro. No sé si me explico. ¿Vale? Entonces, ¿cabe que se ejerza más de una función? Simultáneamente, no. De manera separada, sí, claro. Si a mí me dicen que haga una cosa en lugar de la otra y tengo la capacidad para hacerlo, pues perfecto, lo voy a poder hacer. ¿Vale? Pero, insisto, con esa precaución. Y por eso os comentaba que esto es interesante tenerlo presente desde el punto de vista de las suplencias, porque en un momento determinado sí que es verdad que un miembro de un equipo, pues puedo contar con él probablemente para suplir a otro compañero de otro equipo, ¿vale? Entonces, que lo tengamos eso un poco presente. Dice Laura que la han nombrado equipo de primeros auxilios. Claro, pues al final a todos nos suele tocar algo, ¿vale? Entonces, Y bueno, una sí, pregunta, en relación a sí. esto último que estás diciendo y conectándolo con el caso, yo un poco en la pregunta 2 que es la Ujú. de la estructura operativa, yo he intentado tener también en cuenta factores como bajas o como tamaños de equipos, porque hay unos equipos que son más grandes que otros, va por ahí, ¿no? La cosa. Claro, sí, esa es Vale, un poco la vale, idea, que hagáis ese ejercicio, efectivamente, Mohamed. vale. Claro, el que tengáis en cuenta un poco precisamente eso, ¿no? Es decir, bueno, pues en función de cuántas personas tengo, en función de las zonas que yo tengo que cubrir y demás, pues ver qué designación se puede hacer, ¿no? Y en función de esto, pues, por supuesto, algo que tenéis que tener claro, no hay una unívoca forma de organizar la actuación frente a emergencias en el supuesto que yo os planteo en el caso. Puede haber tropecientas,
¿vale? Es decir, que tampoco nos agobiemos en el sentido de decir, joder, a ver si doy con la tecla y doy exactamente con la misma que ha pensado José Luis. Bueno, pues no os preocupéis. O sea, yo lo que sí puedo haber en un momento determinado en lo que vosotros planteáis es a lo mejor daros alguna pauta, alguna recomendación y decir, pues mira, esto a lo mejor igual de esta otra manera, pues a lo mejor puede ser más efectivo, pero nada más, ¿vale? O sea, no, que en ese sentido tampoco nos agobiemos, ¿vale? Sí, así. Eh, qué más veía por aquí? No sé si con esto te ha quedado claro, Mohamed. Sí, 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 clarísimo, gracias. Estupendo, gracias a ti. Comenta Juan Ignacio, cada equipo suele llevar un chaleco de distinto color. ¿Es obligatorio? A ver, no es obligatorio, pero hombre, es relevante. Sobre todo, interesa quiénes son los más importantes que estén identificados, sobre todo en caso de una situación de emergencia, el equipo de alarma y evacuación. Es decir, si yo me tengo que preocupar de que el personal que no forma parte de los equipos de alarma, sea propio o ajeno de la empresa, es decir, sean visitantes, clientes, trabajadores que no forman parte de las brigadas de emergencia, me identifiquen a alguien en caso de que se produzca una situación de emergencia, sobre todo es a los miembros del equipo de alarma y evacuación. Si a todos les podemos dotar y proveer de chalecos identificativos de distinto color, con la finalidad de que los chalecos amarillos son los miembros del equipo de alarma y evacuación, los chalecos naranjas son los miembros del equipo de primera intervención. Estupendo, esto se hace en muchos sitios, ¿vale? Pero desde luego, sobre todo, los que es absolutamente fundamental que sí tengamos muy bien identificados son a los miembros del equipo de alarma y evacuación. ¿Por qué? Porque son los que tienen que seguir los demás, ¿vale? Es decir, en el momento en que se produzca la evacuación, son los que guían esa evacuación. Incluso se les dan banderines, tipo como los guías turísticos, ¿no? Que vemos por Madrid y por otros sitios, ¿no? Pues, lógicamente, o un paraguas, ¿no? Pues algo que les identifique y que sea fácil que les puedan seguir. Entonces, sí es interesante. Gracias por el comentario porque sí es una pauta práctica bastante interesante, ¿vale? El que estas personas estén bien identificadas. Si se les puede proveer a todos de chalecos identificativos y demás, pues estupendo. Pero sobre todo, insisto, el equipo de alarma de evacuación es especialmente importante por esa razón, ¿no? Porque son a los que más me interesa que el resto de las personas que no tengan una actuación específica definida en el caso de emergencia y que, por tanto, en caso de emergencia, lo que hay que asegurar es que si hay que evacuar, sepan cómo, por dónde y que lo hagan de forma tranquila y ordenada, pues que sepan a quién se tienen que dirigir o que tengan una referencia clara, ¿vale? Entonces, estas son las personas que conviene que sean muy fácilmente identificables en caso de que se produzca una emergencia. Y en relación precisamente con lo que estaba planteando ahora Mohamed oye, ¿y qué criterios se pueden seguir un poco para esto, ¿no? De las suplencias y demás que podemos tener en cuenta a la hora de hacer la designación? Pues aquí os doy algunas pautas que conviene tener en cuenta. ¿Vale? No solo para el caso, sino en general, me refiero, ¿no? No os he querido sobresaturar, he puesto son unas poquitas, pero creo que estas poquitas son algunas de las más importantes, ¿vale? Para que tengamos un criterio más o menos de, en el momento de yo enfrentarme en hacer una designación de equipos de emergencia y una estructura, pues cómo lo puedo hacer y qué pautas puedo seguir. Entonces, en este sentido, ya hemos dicho, jefe de emergencia y jefe de intervención, fundamental, pues que tengan autoridad, liderazgo, ¿vale? Es decir, que sean personas a las que, lógicamente, el resto del miembro de los equipos tengan respeto y confianza y que en el caso de que haya que intervenir, pues lógicamente lo vayan a hacer bajo unas directrices, pues bueno, basadas precisamente en esos aspectos, ¿no? En que, bueno, sabemos que es una persona que tiene unas capacidades de mando adecuadas, que es consecuente, que sabemos que va a actuar y va a buscar que esto funcione de la mejor manera, etcétera, ¿no? Entonces, en esos casos, ese es el perfil que tenemos que buscar. Centro de control, que podemos definirlo o no, pero a nivel operativo, ¿qué es sobre todo importante del centro de control? Pues sobre todo que cuente con todo lo necesario
para poder gestionar de manera eficaz su función, que es garantizar el poder comunicarse de manera eficaz tanto con el jefe de emergencia, el jefe de intervención, incluso con miembros de los equipos de intervención y con las ayudas exteriores, ¿vale? Y eso muchas veces implica el que cuente con listados, por supuesto, con todos los nombres, los teléfonos o los medios de contacto con cada una de estas personas o de los servicios de emergencia exterior, es decir, que cuente con todo lo necesario para poder ejercer sus funciones, ¿no? El equipo de primera intervención, pues ya hemos dicho que como mínimo debemos de procurar designar un miembro por cada área o zona de la empresa. ¿De qué va a depender esto también? Pues de la extensión que tenga cada zona o cada área. Si es una zona o área muy grande, pues a lo mejor con uno solo se nos queda corto. A lo mejor da igual porque resulta que es una zona o área muy grande, pero solo tengo un trabajador. Pues entonces, enhorabuena, te ha tocado. ¿Vale? No sé si me explico, que lógicamente no puedo designar a 3 porque si solo tengo a uno, pues solamente designo a uno. ¿Vale? Pero esa es la idea. La pauta general debe ser, pues vamos a intentar designar a un miembro del equipo de primera intervención por cada zona. Otro tip es, oye, busca siempre, y esto en general para todos los miembros de los equipos de emergencia, personas que normalmente su presencia sea de estar en el centro de trabajo. Es decir, no me voy a buscar a gente que normalmente lo que ocurre con ella es que no está en el centro de trabajo, porque si no está allí, pues la gestión de las emergencias se va a ver muy perjudicada porque ya vamos a tener que andar buscando sustituciones, ¿no? Y como ya hemos comentado, pues los equipos de segunda intervención se pueden constituir a través de miembros de equipo de primera intervención de zonas que no se han visto afectadas por la situación de la emergencia. Luego, el equipo de alarma y evacuación. Lo mismo, me interesa tener como mínimo uno por cada zona o área de la empresa, por la misma razón, porque de esa manera me garantizo que esa zona o área quede barrida por esa persona, ¿vale? Y por lo tanto también tenemos que buscar que sean personas que están habitualmente allí. En cuanto al equipo de primeros auxilios, pues no tiene por qué haber uno por zona, ¿vale? Porque lógicamente en estos casos podemos prever un desplazamiento con un tiempo razonable hasta la zona donde se ha producido la incidencia o incluso el traslado del accidentado a donde se encuentra el personal de primeros auxilios, ¿no? Entonces, normalmente los equipos de primeros auxilios suele ser un solo equipo, ¿vale? De una o dos personas que son los designados para actuar en estos casos. Pero lógicamente esto va a depender también de la disponibilidad de personal, de las características del centro de trabajo, de las dimensiones de la empresa, etcétera, ¿no? Por tanto, como criterios generales, pues lógicamente que adecuemos o adaptemos la designación de los medios en función de las características y distribución de la empresa. Que lógicamente todo el mundo, por supuesto los miembros de los equipos tienen que saber que son miembros de los equipos, ¿verdad? Porque si no tendríamos un problema, pero no solo ellos, sino también el resto de los trabajadores por lo que acabamos de estar comentando. Porque independientemente de que en el caso de que efectivamente se produzca la situación de emergencia podamos contar con que estén identificados con algún medio adicional, como pueda ser el chaleco, la banderola o lo que sea, ¿vale? Sí es importante que todo el resto de los trabajadores sí sepan quiénes son los miembros del equipo de intervención, los miembros del equipo de alarma y evacuación de su zona, el jefe de intervención, el jefe de emergencia. Es decir, que esto sí que es información que debe de estar conocida por todos los trabajadores de la empresa. Luego, lógicamente, por supuesto que todos tienen que recibir la formación adecuada para desempeñar las funciones previstas. Y esto abarca no solo, como hemos visto, las funciones en principio prioritarias que se te pueden asignar, sino todas aquellas que en un momento determinado pudieras tener que desempeñar. ¿Vale? Entonces, es decir, por ejemplo, si vas a cubrir la suplencia de un miembro de otro equipo, ¿no? Que tenemos que comprobar que todo esto es eficaz a través de la realización de los simulacros, ¿vale? Y que tenemos que tener previstas sustituciones, ¿vale? Estos digamos que son de alguna manera los tips generales, ¿vale? Vale, no lo recuerdo Juan Antonio, Juan Ignacio, pero esto lo dice el reglamento de lugares de trabajo, ¿vale? No recuerdo exactamente cuál es el número, ¿vale? Pero el reglamento de lugares de trabajo te establece cuándo es preceptivo contar con los locales de primeros auxilios y demás, ¿vale? Entonces, lo que diga el reglamento es a lo que tenemos que estar, que ya te digo de memoria, no me acuerdo, hay que ir a mirarlo. ¿Qué más tiene que formar parte del plan de emergencias? Bueno, pues ya hemos visto descripción del lugar de trabajo, identificación de las posibles situaciones de emergencia que se nos pueden presentar,
designación de los miembros de la brigada de emergencias, capacitación de los miembros, etcétera. Por supuesto, un inventario de los medios de actuación de los que disponemos. Es decir, tenemos que tener identificados de qué medios de protección frente a situaciones de emergencia contamos en la empresa, con qué medios contamos y dónde están. ¿Vale? Entonces, esta información, lógicamente, tiene que estar recogida igualmente en el plan de emergencias. Una de las funciones habituales que se les suele asignar también a los miembros del equipo de primera intervención y a los miembros del equipo de alarma y evacuación es que se encarguen de hacer revisiones y comprobaciones precisamente de los medios de protección contra emergencias de sus zonas. Normalmente a los del equipo de primera intervención más bien de extintores, bocas de incendio, pulsadores de alarma, etcétera, que tienen que ver más con la actuación en caso de que se produzca un incendio o emergencia similar. Y los miembros del equipo de alarma y evacuación, pues garantizar que las condiciones de evacuación son adecuadas, que no hay salidas obstruidas, que no hay elementos que obstaculicen vías de evacuación, etcétera, ¿vale? Entonces, dentro de los controles preventivos de los que ya hemos hablado en la planificación de la actividad preventiva y que estuvimos diciendo a quién se le podía asignar la responsabilidad de llevar a cabo estos controles preventivos, pues por ejemplo, a los miembros de los equipos de intervención se les pueden asignar responsabilidades de realizar controles de estas características, ¿no? De las buenas condiciones de conservación, no por supuesto el mantenimiento reglamentario que tienen que hacer las empresas mantenedoras o personal que tenga una capacitación específica para hacerlos, ¿no? Sino revisiones visuales. Oye, ¿esto está en buenas condiciones o no? ¿Vale? Ese tipo de cosas. O la señal, se ha caído la señal del extintor, ¿vale? O está tapada y no se puede ver, ¿vale? Pues ese tipo de cosas. Entonces, llevar a cabo esas funciones se simplifica notablemente si yo tengo un buen inventario, ¿no? de todos los medios disponibles y demás, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que ir comprobando, ¿vale? Sí, este extintor de la foto está colgado un poquitín alto, ¿vale? ¿Qué más? También se tiene que contemplar en el plan de emergencias los protocolos de comunicación, ¿vale? Es decir, cómo se van a gestionar las comunicaciones de las emergencias. En este sentido, por ejemplo, pues cómo se va a actuar en función de cómo se recibe el aviso de que se detecta una situación de emergencia, porque puede recibirse el aviso a través de un detector, a través de un pulsador de alarma, de viva voz de un trabajador que transmite esta situación. En función de esto, cómo esto se gestiona a través de un sistema de notificaciones, como puede ser una centralita de alarmas en el caso de que procedan de pulsadores de alarma, de detectores, ¿vale? Y luego la gestión de esas comunicaciones en base a los protocolos de comunicación. ¿Vale? Esto es otro de los elementos que tenemos que contemplar. Y luego lo otro que se os pide en el planteamiento del caso es, como ya habéis visto, que en base a la descripción de la empresa que se os facilita en el planteamiento del caso, que hagáis una identificación de posibles situaciones de emergencia que se podrían presentar, ¿no? Y entonces que luego de estas situaciones de emergencia elijáis una y que desarrolléis un protocolo de actuación, ¿vale? Es decir, de cómo actuaríamos en el caso de que esa situación de emergencia se presente en el lugar de trabajo, ¿vale? Entonces, en este caso, tenemos que elaborar un protocolo que de alguna manera tiene que dar respuesta a quién tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer, con qué medios lo tiene que hacer, ¿vale? Esto es lo fundamental que tenemos que contemplar. Entonces, hay una serie de pautas que es práctico seguir, que es cómo se detecta la situación de emergencia, ¿vale? Una vez detectada, cómo se comunica, que es lo primero que tenemos que hacer una vez que se detecta la situación de emergencia, tenemos que hacer que esta información le llegue al jefe de emergencia. Eso es lo primero. Oye, se ha detectado un conato de incendio en tal sitio. Pues eso es lo primero que tiene que saberlo es el jefe de emergencia con la finalidad de que pongan alerta a todo el resto de los equipos de emergencia. Una vez detectada la emergencia y comunicada, ¿cómo se gestiona la intervención? ¿Vale? Si ahí tenemos una primera intervención, si tenemos una segunda intervención, etcétera. Eso depende ya del tipo de la naturaleza de la emergencia y de la gravedad, ¿no? Que según lo que ya hemos comentado. Si es necesario dar aviso a los servicios de ayuda exterior, ¿vale? Y si va a ser necesario contemplar la evacuación.
de la zona afectada o de la totalidad del establecimiento, o cómo va evolucionando estas necesidades en materia de evacuación en función de si por ejemplo, podemos decir, pues tenemos una situación de conato que pasa a emergencia parcial y entonces se decreta la evacuación de la zona afectada. Pero en el caso de que tras la segunda intervención no hemos conseguido controlar esta emergencia parcial y prevemos una emergencia general, se decreta la evacuación de todos los componentes. Es decir, que a lo que tenemos que prestar atención es que de una manera o de otra, no necesariamente en este orden ni de esta forma, pero que implícitamente o de forma expresa, en un procedimiento de actuación, pues debemos de contemplar todos estos elementos. Cómo se detecta la emergencia, cómo se traslada esa información al jefe de emergencia y a los distintos miembros de los equipos de actuación, cómo se comunica en su caso a la totalidad de los trabajadores, pues en el caso de que se decrete la necesidad de evacuar, cómo se gestiona la intervención, si hay fases en la intervención, cómo avisamos o cuándo se decreta el aviso a los servicios de ayuda exterior y cómo se gestiona la orden en el caso de que sea necesario evacuar y en qué momento. Bueno, pues todo esto es lo que de alguna manera debemos de dejar contemplado en un procedimiento. Lógicamente esto también depende del tipo de procedimiento que yo elabore, para qué tipo de situación de emergencia, ¿vale? Pero que lo tengamos presente porque esto nos puede ser de ayuda a la hora de establecer el protocolo. Ya hemos dicho que lo que nos dice la ley de prevención es que, desde luego, hay 3 situaciones para las que ineludiblemente tenemos que plantear el procedimiento de actuación, ¿vale? Estas siempre, sí o sí, van a tener que formar parte del plan de emergencia porque expresamente nos dice la ley de prevención que las tenemos que contemplar, que son cómo se va a actuar en caso de que se presente una emergencia por un incendio, la actuación en caso de que haya que prestar unos primeros auxilios y la evacuación. ¿Vale? Esos son los 3 que son imprescindibles de contemplar. Pero también tenemos que tener presente que no me tengo que limitar solo a ellos. Es decir, que no solamente me tengo que limitar a contemplar cómo actuar en caso de que se produzca un incendio o en caso de primeros auxilios o que haya que evacuar el centro de trabajo. ¿De qué dependen los procedimientos que yo tengo que contemplar? De la primera fase que hemos dicho, que es la descripción de las características del establecimiento, que es donde podemos identificar los distintos tipos de posibles situaciones de emergencia. ¿Vale? Claro, eso es. Sí, como dice Juan Ignacio, si salta la alarma de incendios, la empresa de seguridad puede dar aviso a los bomberos y estos se pueden trasladar a la empresa, ¿vale? Directamente. Pautas muy generales, ¿vale? De actuación. Bueno, pues en caso de incendio, notificar en cuanto se detecta al jefe de emergencia, valorar cuál es la situación, si estamos ante un conato, si es una emergencia parcial o una emergencia general, y contemplar la posibilidad de tener que activar el plan de evacuación, siendo una emergencia parcial o una emergencia general. Si se trata de una emergencia médica en la cual lo que se hace es Una prestar... pregunta, José Luis, Sí, Mohamed, antes dime. de que vayas con esto. En relación a la detección y a la actuación, un poco esto, claro, dices que se comunique al jefe de emergencia si se detecta el incendio y además lo conecto en el caso porque una de las cosas que he detectado es un posible incendio en el taller de barniz. Yo he puesto que como primera medida, antes que la comunicación, si lo detecta, claro, lo detectará alguien que grite fuego y que pulse el pulsador. Y luego ya pues se lo decimos al jefe de emergencias y A- consecuentemente se actúa. La comunicación no quiere decir que es que nos vayamos de allí a comunicarlo, sino que ese trabajador tiene que gestionar a través de otro compañero, por ejemplo, que hay que comunicarle al jefe de emergencia que pasa eso. Vale. No sé si me explico. O sea, Sí, sí, perfectamente. que hay que dar ese paso, es necesario, ¿no? Porque claro, si no, ¿qué puede pasar? Que a lo mejor la persona que intenta hacer frente al fuego, si no avisaba a nadie, a esa persona no solo no consigue controlarlo, sino que encima además a lo mejor se ve afectada por el fuego y tenemos un problema todavía más grave. Entonces, por eso tenemos que compaginar un poco las dos cosas. Es como la actuación en caso de accidente, ya que es precisamente lo que vamos a ver ahora, ¿no? El protocolo PAS, proteger, avisar y socorrer, ¿no? Pues tenemos que garantizar que hemos dado un aviso de lo que está pasando, bien aunque no lo haga yo directamente porque soy el equipo de primera intervención y voy a actuar, pero sí me tengo que garantizar que esa información le llegue al jefe de emergencia, ¿vale? Perfecto. Gracias.
A ti. Dice Araceli, en el caso de que tenemos que referir a estas tres situaciones, o si vemos otras, las ponemos. Si no recuerdo mal, lo que yo os planteo en el caso es que como mínimo me identifiquéis 2 o 3, no recuerdo exactamente, ¿vale? Pero creo recordar que os pido que me identifiquéis unas cuantas de las que hay, con lo cual vosotros poned las que consideréis en función de la descripción de la empresa, ¿vale? 3, ¿verdad? Vale, eso es lo que me parecía. Entonces, es que podemos identificar bastantes. Entonces, las que vosotros queráis. Pero sí que es importante que me hagáis una pequeña explicación de por qué entendéis que esa emergencia puede presentarse. ¿Vale? En algunas es más evidente, a lo mejor en otras es menos evidente, pero quiero que hagáis ese ejercicio, ¿vale? De ver cuáles son las que vosotros entendéis que os parece interesante contemplar, ¿vale? Estas tres es que ya sabemos que es necesario incluirlas en cualquier plan de emergencia, pero no confundamos eso con lo que yo os pido en el caso, ¿eh? ¿Vale? Yo lo que os pido en el caso es que me digáis ¿cuáles vosotros discernís que puede haber en función de las características de la empresa? ¿Vale? Estas sé que están y además es que sabemos todos que lo que nos dice la normativa es que las tengo que contemplar, ¿vale? Pero que si vosotros me queréis contemplar alguna de estas y otras, pues estupendo, ¿vale? De hecho es lo que me interesa, que un poco en función de las características de la empresa, pues me sorprendáis un poco, ¿no? Y me digáis, pues mira, yo he detectado esta. Vamos, tampoco nos pongamos rebuscados, pero que simplemente con la descripción de la actividad se os pueden ocurrir un montón, seguro, ¿vale? Bien. Protocolo de primeros auxilios, pues como estábamos comentando ahora, proteger, avisar y socorrer, ¿vale? Siempre es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que no debemos hacer nunca es una intervención sin haber dado un aviso por si acaso, ¿vale? Y si es una situación que requiere la evacuación, pues ya sabemos que tenemos que guiar de forma tranquila y ordenada. Tenemos que prever que personal que pueda tener limitaciones a la evacuación lo pueda hacer de manera adecuada. Comprobar que no queda nadie en zonas de escasa ocupación o ocupación inhabitual, ¿vale? Pero que en las cuales podría haber alguien. Y garantizar el recuento, ¿vale? Tener claro que hay que hacer un recuento en el lugar de evacuación. Serían los elementos esenciales. Y luego la implantación. Claro, lógicamente, todo de lo que hemos hablado, sin llevarlo a la práctica, pues no nos serviría para nada. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Pues que lógicamente de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, digamos que interviene en nuestra fase en la que estamos diseñando, ¿no? El plan de emergencias. Pero evidentemente el plan de emergencias no se puede quedar solo en la fase del diseño, sino que tengo que llevarlo a la práctica. Y para eso tengo que realizar una implantación. Y esa implantación requiere una serie de pasos que voy a tener que dar. Quizá no necesariamente en este orden, pero de alguna manera o de otra voy a tener que contemplarlos. ¿Y cuáles son? Bueno, pues los que vemos aquí, que son los esenciales. Podría haber más, ¿vale? Pero los esenciales son estos que tenemos aquí, que son, lógicamente, hay que informar a todo el personal, tanto propio como ajeno, es decir, tenemos que prever en función de las características de la ocupación que yo tengo, cómo gestiono el que todo el personal reciba una mínima información en materia de cómo tiene que actuar en caso de emergencia, tanto si es personal propio como si es personal ajeno, que sean visitas, que sean, por ejemplo, pues en los hoteles, cómo gestionan la información. Pues bueno, pues por lo menos tenemos un planito en la habitación que nos indican dónde está nuestra habitación y cuál es la ruta de evacuación, ¿no? Si os habéis fijado. ¿Vale? Pues es una manera de gestionar la información y lógicamente luego mediante sistemas de megafonía, de avisos y demás, incluso directamente a través de la llamada desde la centralita del hotel, pues se te pueden comunicar situaciones de emergencia. Es decir, que tenemos que tener previsto cómo vamos a gestionar esa información tanto a personal propio como ajeno. Que tenemos fundamental que dar la formación teórica y práctica adecuada a los miembros de la brigada de emergencias. Sin esta formación, los miembros de los equipos de emergencia no pueden ejercer sus funciones, igual que si no tuvieran los medios, ¿no? Que tenemos que comprobar que el plan está siendo eficaz mediante la realización de los simulacros, ¿vale? Gracias a los simulacros es como verdaderamente podemos ser capaces de comprobar si el plan de emergencias está siendo o no eficaz, si está dando respuesta a la situación que se está planteando. Y otra cuestión relevante es que a la hora de tanto realizar la evaluación de riesgos como en el momento de desarrollar
el plan de emergencias, podemos detectar situaciones de deficiencias que tienen que ser mejoradas, ¿vale? O corregidas directamente, ¿no? Por ejemplo, que tengamos defectos en la conservación de los medios de protección contra incendios, que la señalización esté en malas condiciones o que falte, que tengamos alumbrados de emergencia que no están debidamente operativos, que el botiquín tiene la mitad de las cosas caducadas, yo qué sé, lo que se nos ocurra. Bueno, cosas que van surgiendo en ese análisis que hacemos, tanto cuando hacemos la evaluación de riesgos como cuando estamos desarrollando el plan de emergencias, y que nos determinan situaciones o bien que hay que corregir, es decir, riesgos no controlados, ¿no? Ya en la terminología que utilizamos en la evaluación, o riesgos que pueden ser admisibles, pero que podríamos adoptar medidas para mejorar la eficacia, ¿no? Bien, pues si detectamos aspectos que en materia de emergencias tengan que ser corregidos o que puedan ser mejorados, pues los debemos de contemplar en el plan de emergencias. Si no los contemplamos, lo que sí tendremos que hacer es la indicación de que donde los podemos consultar es en la evaluación de riesgos, porque evidentemente, fruto de la evaluación de riesgos, vamos a detectar todas esas deficiencias o debemos detectarlas, ¿vale? Y entonces ese plan de adaptación tendrá que estar recogido allí, en la evaluación. Esto lo comento porque hay una diferencia con respecto a las medidas de emergencia y los planes de autoprotección precisamente en este sentido. En los planes de autoprotección, que tienen su normativa específica, no es potestativo el elegir si incluyo o no los planes de mejora y adecuación. Allí los tengo que incluir necesariamente. Es decir, si hay aspectos a corregir y mejorar, tienen que formar necesariamente parte del plan de autoprotección. En el caso de las medidas de emergencia, las puedo incluir expresamente o hacer referencia a que están contemplados en la evaluación de riesgos y en la planificación de la actividad preventiva. En suma, que tienen que estar, pero a lo mejor no están físicamente como tal en el plan de emergencias, ¿vale? Pero en cambio, en un plan de autoprotección sí que es inexcusable que estén contemplados en el propio documento, ¿vale? Esas actuaciones que sea necesario llevar a cabo para corregir deficiencias o para implementar mejoras posibles que hayamos detectado. Y lo mismo con el programa de mantenimiento de los medios de protección e incluso de las instalaciones susceptibles de generar riesgo. Como veremos ya en la próxima clase, en los planes de autoprotección no es voluntario el que yo elija en un plan de autoprotección el incluir los programas de mantenimiento porque se me exige en el plan de autoprotección que los incluya, mientras que en el caso de las medidas de emergencia, el plan de emergencias, lo óptimo es incluirlo, pero que si no lo incluyo y lo que hago es decir, bueno, pues los programas de mantenimiento y revisión de los equipos de emergencia los podemos consultar en la planificación de la actividad preventiva, que allí es donde los tengo yo contemplados todos en los controles preventivos, pues estupendo. Tienen que estar, o bien aquí o bien en la planificación. En la planificación tiene que estar sí o sí, y la cuestión es si además también los incluimos en el plan de emergencias como complemento. Pero desde luego tienen que estar. Y la cuestión es que en el caso de los planes de autoprotección no tengo opción a decir que están en otro sitio porque la estructura del plan de autoprotección me obliga a incluirlos, ¿vale? Allí como parte del plan de autoprotección, como ya veremos. Bueno, esto ya lo hemos visto, formación teórica y práctica también, la realización de los simulacros, la posible necesidad de planificar y adecuar los medios disponibles y el programa de mantenimiento. Con esto hemos terminado planes de emergencia. Vale, Marina, pues mira, esa pregunta está bien porque un plan de autoprotección no se admite como TFM, porque como la extensión del TFM está limitada, ¿vale? Y además tenéis que poner en juego 3 disciplinas preventivas, el plan de autoprotección propiamente pertenece solo a la disciplina de seguridad y se os comería todo el espacio del trabajo final de máster, ¿vale? Entonces, para el TFM lo que tenéis que desarrollar son evaluaciones de las 3 disciplinas y luego una planificación, ¿vale? Es el planteamiento establecido, ¿vale? Claro, efectivamente, como dice Juan Ignacio, es que depende de las actividades. Evidentemente, claro, en el Museo del Prado, pues hay que tener prevista la puesta a salvo del patrimonio, claro, ¿vale? Bien, con esto este tema quedaría terminado. ¿Dudas, preguntas, consultas con respecto al caso práctico? ¿Alguna cosa que os haya quedado en el tintero? Que veáis que necesitaríais alguna
¿Alguna aclaración? ¿Nada? Vale. Bueno, pues en la próxima clase ya vamos a empezar con los planes de autoprotección. Pues nos quedan, si no recuerdo mal, 2 sesiones más de contenidos y una de repaso. ¿Vale? Sí, eso es, justo. ¿Nada más? Muy bien. Bueno, pues nada, gracias a vosotros y que tengáis una buena tarde y creo recordar que nos vemos precisamente en la siguiente clase de esta asignatura, que es el próximo sábado, si no me equivoco. Así que nada más, que tengáis buena tarde y nos vemos en unos días. Hasta luego.